padre del surrealismo. México, el país más surreal del mundo. No es inteligencia artificial, no, solo es su ADN. ¿Cómo son? Ese es el título al vídeo de Mr. Cracks, cuyo cual voy a reaccionar. En el que nos habla también de la palabra mexamalismo, una palabra que define muy bien al mexicano. Veamos por qué. Dentro vídeo. El padre del surrealismo, Andrés Breton, declaró a México como el país más surrealista del mundo. México y su meximalismo. En un noticiero chino, los presentadores sorprendieron al mundo al aparecer en pantalla vestidos como muertos vivientes, en honor al Día de Muertos de México. Pero ¿por qué asociamos lo blanco con lo bello y lo minimalista con lo sofisticado? Y aquí en México, por donde quiera, ves amor. Güey, ¿se dan cuenta que México es el país más surrealista que pueda existir? Mexamalismo. ¿Se han dado cuenta que México en muchos aspectos es muy diferente a muchos países del mundo? De repente hay videos en los cuales están grabando las casas en Estados Unidos. Todas son grises con blanco, café, pero de repente aparece una por ahí azul chiclamino, así como pistache, que llama la atención y dicen, esa es la casa de un mexicano. Y eso no pasa nada más ahí, pasa en todos los aspectos de la vida. La lucha libre existe en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, todos de negro con sus uniformes normales, pero en México máscaras de colores, todo tipo de colores luchadores, de amarillo, rojo, fuchsia, etcétera. Es verdad, yo vi lucha mexicana en México y es una pasada. Las vestimentas no tienen nada que ver con la lucha que veía, la lucha libre que veía, que traían de Estados Unidos y lo ponían en la televisión en España. Es que no tiene nada que ver, totalmente cierto. Los trajes, las máscaras son mucho más espectaculares y coloridos. La comida de otros países, tú la ves, es una comida buena, sabrosa, pero normal, ¿sabes? O sea, no tantos colores, pero ves la mexicana de repente y un taco al pastor tiene color rojo, tiene color verde, tiene color blanco, tiene color amarillo. Es que las frutas y verduras de allí están muy buenas, son muy frescas y tienen mucho color. Y eso, combinado con los colores de las salsas, porque siempre tienes para tacos chile verde y chile de árbol. Y a partir de ahí, pues ya hay en algunos sitios habanero, guacamole. Yo, por ejemplo, si me pillo un taco y lleva cilantro y lleva cebolla y lleva carne, pues ya el verde, el blanco, el color carne, no sé cómo sea la carne, más oscura, menos oscura. Luego, que si lleva algún ingrediente más. Luego, las salsas. Si, por ejemplo, tienes la de chile verde, la de chile de árbol ya tienes el color verde, el color rojo. Si ya tienes mango habanero, por ejemplo, es naranja, ¿saben? Y eso es que es todo color, es todo color. Es decir, una explosión de sabores, pero también de colores. Los tianguis, si bien es cierto que no existen así como en México enormes en todo el mundo, sí los puedes encontrar en gran parte de todo el planeta. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tú los ves y hay algunos países, más que nada de Europa, en los cuales son pues unos cuantos puestecitos todos en blanco, todo bonito, todo bien acomodado. Y los de México tú los volteas a ver y son de todos los colores que te puedas imaginar, son enormes, son pasillos donde quiera que voltees vas a ver colores. Lo mismo pasa con el Día de Muertos. En todo el mundo la gente recuerda a las personas, a sus seres queridos, pero no hay ni un solo país en todo el mundo que lo recuerde como lo hacen en México. Y es que eso lo podemos ver en el día a día, hasta en la vestimenta. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver de repente vamos en el transporte, en la calle, lo que sea, y de repente vemos una persona con amarillo piolín, otra que va con fuchsia? Es decir, colores demasiado llamativos, que de hecho si nos ponemos una pausa y vemos en otros países no es tan común. Por ejemplo, Europa, Japón, Corea, son países en los cuales negro, blanco, colores más fríos, ¿sabes? Eso es verdad. En Asia en general se usa mucho el blanco y el negro. Y en Europa o en España, donde vivo, pues sí que se usan colores, pero quizás sean más pastel, ¿vale? No son colores tan vivos. Y se usa mucho el blanco, el negro, el gris y el marrón. O sea, ya les digo. De hecho, ahora hay una moda en España entre los adolescentes que es ir todo de blanco y negro. Tal cual. Zapatillas, pantalones, ropa de la parte de arriba. Y es una moda y lo lleva casi todo el mundo. De repente el face, pero tú que veas de repente el día de mañana, no sé, en algún país de Europa, Luxemburgo, lo que sea, es muy difícil que tú vayas a ver que vas caminando por las calles y veas gente con un vestido fuchsia y después otro con azul rey y otro de amarillo. Es decir, es muy difícil que veas esa explosión de colores en otros países, pero en México es algo demasiado común. Y es que todo eso parece indicar que es parte de la cultura, pero del espíritu mexicano. Es decir, es un reflejo de cómo es el ADN
ADN, de cómo es la cultura, de cómo es el ser del mexicano. Es decir, todo lo que te acabo de mencionar es prácticamente un reflejo, una radiografía, un producto de lo que realmente es la esencia del mexicano. De hecho, esto no lo estoy diciendo yo, sino el mismo André Breton, padre del surrealismo, quien dijo, y cito textualmente: México es el país más surrealista del mundo. Es por eso que en México ocurren episodios tan irrelevantes que parecerían creados por inteligencia artificial, pero son completamente reales. Sin embargo, ¿sabías que esa explosión de colores y sabores y que hace que de repente todo sea enorme, todo tenga que ser colosal, tiene de hecho su propio nombre y se le conoce como el maximalismo? Sin embargo, México es el único país de todo el mundo que tiene su propia variante, y ese es el maximalismo. El padre del surrealismo, André Breton, declaró a México como el país más surrealista del mundo. Aunque actualmente las tendencias hablan del minimalismo, todo blanco, todo liso, todo igual, hay que aceptar que México nunca ha sido parte de esta corriente, porque aquí los colores y las texturas son. Es por eso que el día de hoy deja que te cuente cómo se inicia, cómo se origina todo esto, porque es una historia bastante interesante. Yo creo que minimalista no soy. Ustedes lo pueden comprobar. Miren lo que tengo atrás. Lo voy a enseñar con el móvil porque no se ve todo. Yo creo que de minimalismo tengo poco. Posteriormente vamos a ver cuáles son algunos de los productos de estas raíces para finalmente conocer que esa es la esencia del mexicano y por qué tenemos que cuidarla. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios si te habías dado cuenta de todo esto, que de repente todo es muy colorido en México, todos son porciones grandes, esquites grandes, tortas cubanas, todo es grande en México, todo es colorido, todo es alegre, todo es fiesta. Déjame saber en la parte de los comentarios. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, una historia de color. ¿Has escuchado hablar del maximalismo? Es el maximalismo con sabor a México. Explosión de color, tradición, texturas y creatividad. Sin embargo, a ver, mis hermanos, antes de comenzar con todo esto, tenemos que entender qué es el maximalismo, y debes de saber que esto es la antítesis, es decir, lo contrario al minimalismo. Todos conocemos este término porque se ha puesto viral en últimos años. El minimalismo se entiende y se sabe que es menos es más, es decir, tienes una casa, entre menos colores tengas, mejor. Entre menos lleno de plantas y de muebles y de cuadros tengas, mejor. Pon uno, pero que sea uno que llame mucho la atención y está perfecto. Tienes muchísimos muebles y sillones por todo, pon nada más uno, dos que vas a utilizar, pero bonitos, y va a llamar la atención. Eso es el minimalismo. Sin embargo, el maximalismo es todo lo contrario, una revolución. Es decir, más es más. Entre más cosas tengas es mejor. Entre más color, mejor. Entre más de todo lo que tengas es mucho mejor. Es decir, el maximalismo disfruta el exceso, los patrones llamativos, los detalles abundantes y los colores vibrantes, y hasta ahí todo bien. Sin embargo, si existe un país que tenga maestría y doctorado en colores vibrantes, porciones colosales y que todo sea en grande, pues déjame decirte que ahí el rey indiscutible sería México. Imagínate ser tan maximalista que tu país tiene su propio término para describirlo. Hoy en el maximalismo, nuestra cultura, México y su maximalismo. Cuando hablamos de maximalismo, no hablamos de moda en pasarelas de París. Esto que estamos viendo actualmente de que en México todo es colorido y todo es grande, todo eso no es reciente, todo eso tiene un origen, y para esto tenemos que remontarnos precisamente hasta las culturas precolombinas. Para esto debemos de conocer, retroceder en el tiempo y a entender que en su momento las culturas precolombinas no eran minimalistas, es decir, no tenían todo pintado de blanco y negro, no eran culturas que se vistieran solamente con un color, no eran culturas en las cuales se pusieran un penacho solamente blanco, no, eran culturas a las cuales les encantaba el exceso, les encantaba el color, les encantaba que todo fuera en grande. Es por eso que crearon grandes pirámides, pero esas pirámides no solamente eran grandes monumentos a los dioses, sino que también estaban pintados de ciertos colores, de rojos, de blancos, tenían amarillos, tenían colores vibrantes. Eso no solamente se veía en la arquitectura, en las pirámides, La verdad es que de eso me di cuenta cuando fui a ver las pirámides de Teotihuacán. Ya lo digo bien, ¿eh? Dentro, en las casas del pueblo que vivía allí, bueno, las que se han conservado y se pueden ver, pues tenían pinturas dentro. Sí, sí. Yo veía paredes rojas pintadas y luego también había dibujos pintados.
los templos. De hecho, si te das una vuelta por Teotihuacán encontrarás que las paredes no eran blancas con beige y café, no, las paredes en su momento cuando estaban los teotihuacanos ahí eran rojas con azules, con colores en jade, todo era un exceso de color. Lo mismo pasa con los mexicas, se han encontrado vestigios propiamente de las pinturas de Templo Mayor, etcétera, en las cuales se ha encontrado que los dioses estaban pintados en las pirámides o en las paredes de los templos y eran colores vibrantes, el jade, azules, rojos, amarillos, verdes, es decir, todo era una bomba de colores y todo eso estaba desde hace 500, 1000, 2000 años. Nuestro ADN visual siempre fue exceso, capas, símbolos, color y ruido. A eso hoy le llamamos mexamalismo. El mexamalismo no surge como tendencia pasajera, es la cristalización de un proceso histórico que ha marcado a México desde sus raíces. Históricamente las culturas ya practicaban la estética del exceso. De hecho, algunos expertos mencionaron lo siguiente: el color y el brillo de las plumas como las del penacho de Moctezuma son el reflejo de una tradición mesoamericana con más de 15 siglos de antigüedad. Sin embargo, no solo la arquitectura ancestral era un derroche visual, la vestimenta también lo era y el arte plumario eran una forma de expresar la alegría y la fuerza de nuestros antepasados, porque debes de saber que usaban tonos intensos en sus textiles, escudos y adornos. De hecho, los antiguos mexicas, por ejemplo, otorgaban mayor estatus a las prendas entre más coloridas fueran. Es decir, solamente los guerreros distinguidos y la nobleza podrían portar atavios con plumas multicolores de quetzal u otras aves. Incluso algunos de ellos utilizaban incrustaciones de piedras preciosas como por ejemplo el jade. Es por eso que los tocados imperiales eran obras maestras de plumas verdes, rojas, azules y doradas, los cuales estaban tan elaborados que aún hoy en día nos asombran por su belleza. Y es que desde entonces nuestros antepasados mostraban su gusto por lo exuberante, por el exceso que también se vio reflejado en su ideología, en la literatura, la música, la danza, arquitectura monumental, escultura y artes visuales de enorme riqueza cultural. El maximalismo, la corriente artística de los mexicanos. Hablar del maximalismo es hablar de México. Es el lugar donde no cabe ni un solo color más, pero siempre hay espacio para uno más, donde los tacos tienen salsa en cantidades industriales y las fiestas nunca empiezan y terminan a la hora que dicen. Güey, neta, ¿por qué tanta gente en México está obsesionada con seguir estéticas minimalistas, eurocentristas, que el old money, que el clean look, toda esta gama y paletas de colores neutros, todas las líneas simples, cuando literalmente México es probablemente uno de los países más maximalistas, extravagantes y divertidos del mundo? Y es que actualmente vemos palenques enormes, conciertos enormes, festividades monumentales y eventos masivos que llaman la atención de todo el mundo. Sin embargo, desde hace siglos en estas mismas tierras se hacían ceremonias religiosas que podían contar con orquestas de tambores y flautas, cantos poéticos, bailes rituales con atuendos coloridos y templos adornados. Y es que todo parece indicar que eso sigue en nuestro ADN, que incluso se expresa en la gastronomía mexicana. Tamales de varios colores, de rojo, amarillo, verde, etcétera, usados en ofrendas, chiles en nogada con los colores de la bandera, tacos al pastor con varios colores. Así que como puedes darte cuenta, el hecho de que veas tianguis llenos de colores, a las mujeres mexicanas con delantales de colores llamativos, alebrijes, Día de Muertos lleno de colores, panaderías llenas de color, gente... ¡Oh, panaderías! Panaderías, fue increíble. Fui a una panadería en México, era bastante grande, tenía muchos tipos de panes y habían muchos diferentes, una variedad de locos, o sea, en España, impensable ver eso. Y encima, pues, todo tipo de colores, muy colorido, sí, tal cual. Utilizando ropa de colores llamativos por la calle, colonias llenas de casas en 1000 colores. Eso también lo he visto. Y ahora estoy cayendo en el vídeo que hice en el Paseo de la Reforma. Me impresionó todo. Los edificios altos que había, la arquitectura moderna. Y me di cuenta de un detalle. Habían unas luces que iban cambiando de color que se reflejaban en las hojas de los árboles. Entonces veías las hojas de los árboles azules, verdes, moradas. Quedaba muy bonito. Y eso solo lo han hecho en México, en el Paseo de la Reforma. O sea, hasta para eso dan su toque. Y es una de las razones por las cuales el Paseo de la Reforma me gusta tanto. Pues déjame decirte que todo eso no es una coincidencia, sino que todo parece indicar que prácticamente es nuestro ADN gritando que la cultura precolombina está más viva que nunca. Número 2. La evolución del meximalismo. El mexamalismo no surge como tendencia pasajera, es la cristalización de un proceso histórico que ha marcado a México desde sus raíces. Para esto tenemos que comprender, entender que todo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, en su momento estaban las culturas precolombinas, pero posteriormente pasa el tiempo de la conquista, la colonia, y en ese punto llega un momento en el cual llega cultura, que generalmente son más frías. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado ver que de repente vemos videos o conocemos personas de cualquier parte de Europa
Europa o de otras partes del mundo son más frías, son personas que no ríen tanto, que no hacen tanto relajo, que no hacen tantos chistes, que son más rectas, que visten de una forma más recatada, que incluso en su día a día, su ropa, su casa, etcétera, no les gusta llamar mucho la atención, es decir, les gusta que todo sea más sobrio, pero en México pasa todo lo contrario, y es que todo parece indicar que esto solamente ha sido una evolución durante el pasar del tiempo de todo lo que existía en las culturas precolombinas, se fusiona con lo que llega propiamente del nuevo continente, y esto da como resultado lo que conocemos hoy en día como México. ¿Cómo por qué querríamos imitar estas tendencias cuando literal tenemos un país que se ve así? De hecho, todo parece indicar que gran parte de lo que se tenía en las culturas precolombinas y que le gustaba mucho a los antepasados, a los ancestros, que era precisamente eso de llamar la atención, que todo fuera monumental, que todo fuera muy adornado. Podemos ver, por ejemplo, en la arquitectura de algunos lugares de España, que de hecho es una arquitectura un poco más lineal, más sobria, pero precisamente aquí en México, en las tierras de Mesoamérica, pues nos dábamos cuenta, nos podemos dar cuenta hasta el día de hoy, que los templos estaban adornados con miles de figuras, con miles de repujados, estaban completamente redefinidos. Sí, miren, aquí en España hay lugares que tú tienes tu terreno y te haces una casa y no puedes pintarla del color que quieras, porque tiene que coincidir con el entorno. Así. De hecho, no puedes sacar la ropa tendida al balcón porque eso da como mala imagen. O sea, tú en tu casa no puedes tender en el balcón la ropa. O sea, sí, dentro de tu balcón, ¿vale? Nadie te va a decir nada. Pero en tu balcón, si se ve la ropa colgando, te multan. Y eso hace principalmente que se haga una fusión y posteriormente nos trae lo que es la arquitectura de la colonia, que propiamente es una fusión de lo que ya se tenía aquí en las culturas mesoamericanas con lo que llega propiamente de España, etc. Y es que no vayamos tan lejos. Por ejemplo, el mariachi es un icono de la cultura mexicana, es conocido en todo el mundo. Gente de cualquier parte del mundo quisiera algún día ponerse un sombrero charro, tomarse una foto, etcétera, que le lleven mariachi a cualquier chica en el mundo. Yo creo que es un gran detalle. Pero cabe mencionar que tenemos que comprender cómo nace esto y nos vamos a dar cuenta que el mariachi realmente es una evolución y que nos muestra el paso del tiempo en la cultura mexicana. Para esto debemos de saber que, vaya, el mariachi está inspirado, es decir, toma inspiración de algunos charros de Salamanca, los cuales aún se pueden encontrar algunas fotos en los cuales pues era una especie de chaqueta más pequeña en la cual usaban un gorro chiquito. Eso llega a México hace bastantes años, pero los mexicanos no se quedan con eso, no dicen vamos a copiar eso, los mexicanos dicen vamos a perfeccionarlos, vamos a ponerle el sazón mexicano. Comienzan a cambiar todo eso, hacen que la chaqueta sea más diferente, le empiezan a poner bordados, el sombrero a chiquito, pues los mexicanos hacen un sombrero grandote, para que se note que los mexicanos aquí hacemos las cosas en grande, hacen un sombrero grande de ala ancha, le ponen repujados en plata o en oro, dependiendo del poder adquisitivo. A los pantalones, pues un pantalón normal, no, nosotros le vamos a poner bordados en plata, moneditas de plata, para que se vea que aquí sí hay dinero, y de esa forma nace el mariachi, nace precisamente todo esto que conocemos actualmente como la charrería, el mariachi, etcétera, que posteriormente se va exportando a todo el mundo, que todo el mundo le gusta, y algunas personas llegan a decir que eso nace en España, pero realmente no. De hecho, toma inspiración de España, pero en México se perfecciona y se crea algo nuevo. Totalmente cierto. Hay gente en España, y hay algunos vídeos que circulan mucho por TikTok, de alguien que habla mucho de este tema, pero siempre llevándoselo todo a España. Y también decía que los charros es invento español, a ver, y se lo llevaba todo a su terreno, como menospreciando lo que habían hecho en México. En México es lo que ha dicho Mr. Cracks, lo adaptaron ellos y ahora a un mariachi, a un charro, se le conoce, mexicano se le conoce por las vestimentas de México, no por las de España. Las que han llamado la atención mundial e internacionalmente son las de México, porque es su propia identidad. Por eso es el mundo quien admira esos charros con esas vestimentas. Es lo que a la gente le gusta ver, lo que han hecho los mexicanos. Y eso se puede ver en todo el mundo. ¡Vamos! De esta forma podemos ver lo que te vengo comentando desde el principio del video, y es que al mexicano, si hay algo que le gusta, le intenta poner su sazón, ¿sabes? Le intenta poner la esencia mexicana, que sea algo grande, que sea algo bonito, que sea algo llamativo, y de esta forma transforma una simple vestimenta de España en algo macro, en algo máximo, en algo que realmente llama mucho la atención de todo el mundo, que posteriormente le llama como mariachi. Y es que de hecho ha pasado en algunos de los géneros musicales más virales, más populares de todo México, y estamos hablando
hablando propiamente de la banda y propiamente de la norteña. Y es que sí, la música es otro caso de meximalismo y deja que te cuente el chisme. Resulta ser que durante el siglo XIX, inmigrantes europeos trajeron riffs de polka, vals y fanfarrias militares a México, especialmente en el norte del país. Fue así como comunidades alemanas, checas y polacas compartieron sus melodías y sí, eran buenas. Sin embargo, el mexicano dijo, no, le vamos a poner nuestro sazón, y fue así como las comenzó a perfeccionar, pues fusionó estos sonidos extranjeros con los propios y creó géneros nuevos, es decir, un género más alegre y estruendoso. Así nació la música de banda sinaloense, hija de las polcas bohemias y de las bandas de metales germánicas, sin embargo, transformada con la pasión mexicana. Todo esto se logró componiendo nuevos ritmos, agregando acordeones, tamboras y saxofones al gusto local. Es que la música mexicana tiene un reconocimiento instantáneo. Suena y sabes que es mexicano. Entonces tiene influencias de Europa, pero sabes que es mexicano. Entonces cuando alguien se dedica a decir que es todo una copia, que todo viene de España y viene de Europa, pues tienen que tener en consideración los puntos de que lo que ellos transforman, de que lo que ellos están transformando, en los casos que estamos diciendo, se conoce de manera internacional, mundial. La suya, su transformación, no la base de algo que hicieron en otro sitio. La gente se queda con la transformación, pero a nivel de Europa lo que se conoce, o sea, la gente no reconoce la música que hacen los mexicanos como algo europeo. Lo consideran algo mexicano porque es que lo han cambiado de tal manera que lo han hecho suyo y a nivel internacional pues la han triunfado porque todo el mundo lo conoce y a mucha gente le gusta. Dando origen a ritmos pegajosos como el norteño y la banda, que hoy día resuenan por todo el país y llenan estadios. En pocas palabras, tomamos piezas marciales de Centro Europa y las convertimos en canciones para bailar quebradita bajo el sol de Sinaloa. Es decir, el mexicano vio algunos ritmos que le gustaban de Yugoslavia, de Polonia, de Alemania, que llegan algunos migrantes por acá, dicen, mira, suena bien, pero lo podemos mejorar, lo podemos hacer mexicano, lo transforman y a día de hoy no hay nadie que pueda decir que la banda o el sinaloense, etcétera, no son ritmos 100% mexicanos. Exacto, no hay nadie que pueda decirlo. Y si lo dice, está equivocado. Y otro ejemplo que te voy a dar es el pan. Es decir, lo cierto es que el pan no se inventa en México, sino que es traído propiamente de Europa. Pero todos conocemos que de hecho en Europa el pan es algo lineal. Mientras que si ves una panadería de México vas a ver de repente unos panes de color rosa, otros anaranjados, vas a ver otros de chocolate. Es decir, es mucha diferencia. Hay mucha más variedad en México, de muchos más sabores. Aquí cuesta más encontrar algo específico, pero en México es una locura. Y recuerdo que en algunos sitios te servían un pan que a tu elección con un vaso de chocolate antes de cenar. Luego ya te pedías unas enchiladas, unas quesadillas, lo que fuera. Pero de entrante eso, espectacular. Prácticamente vas a volver a ver lo que te vengo comentando desde el principio, una explosión de colores. Es decir, de esta forma nació el pan dulce mexicano, es decir, exuberante en formas, colores y sabores. Por ejemplo, la concha, inspirada en el brioche francés del siglo XIX, seguramente no sabías que tiene su toque mexicano, con una cubierta de azúcar que asemeja a una concha marina y que tradicionalmente... Muy buena, probé la rosa, muy buena. Ah, y la de vainilla. Tradicionalmente es blanca o de chocolate. Sin embargo, lo cierto es que hoy en día puedes encontrar conchas de cualquier color del arco iris, es decir, conchas rojas, verdes, rosas, rellenas de crema y hasta conchas esmeralda para fiestas patrias. Otro ejemplo serían las roscas de reyes adornadas con frutas cristalizadas rojas y verdes. También lo podemos ver en las galletas de colores, en los merengues rosas y amarillos de las ferias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasan este tipo de cosas en las panaderías mexicanas? Estás tan acostumbrado a ver tanta diversidad de pan que esto no es tan común. Claro, el mexicano lo ve normal, lo del día a día, pero cuando alguien como yo va a México y lo ve, es como una locura, ¿no? Como diciendo, ostras, que esto no lo tengo en España. Y aquí puedo gozarlo, pero vamos, a un nivel exagerado. En el mundo, solo en México. Y eso no solamente se puede ver en el pan, también en la comida. Los chiles en nogada tienen el color de la bandera mexicana. La gastronomía oaxaqueña presenta moles negros, sin embargo también tortillas moradas de maíz y salsas de 1000 tonos. Y como todos sabemos, la comida mexicana no solamente es rica en sabor, sino también en color. Por si fuera poco, la arquitectura y el diseño no se quedan atrás. En la mayoría de las ciudades del mundo dominan las fachadas grises o blancas, sin embargo en México abundan las casas de colores llamativos. Basta pasear por Guanajuato para ver casitas rojas, azules, amarillas y prácticamente casas de cualquier color. Es que, miren, esto es muy bello, muy bonito. En España esto se ha perdido. Antes, en zonas donde había puerto, se veían muchas casas de colores, todavía están las que se conservan, pero es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, en Valencia, donde vivo, en el Cabañal, que está prácticamente en el mar, el barrio del Cabañal, pues ahí se ven casas
de colores, pero lo que derriban y construyen nuevo ya no tiene color. De hecho, Guanajuato está entre las ciudades más coloridas de todo el mundo. Y eso lo puedes encontrar en todo el país. Izamal es una ciudad amarilla. En Jalisco, las fincas de Costa Careyes exhiben paletas rosa mexicano y turquesa. En Chiapas, San Cristóbal de las Casas es un mosaico de techos rojizos, paredes verdes y vestimentas indígenas multicolores a juego. Es decir, los colores, el exceso de colores está en nuestro día a día de tal forma que ni siquiera nos damos cuenta que ahí está. Pero tienen que venir personas del extranjero para que digan, mira esto llama mucho la atención, esto es completamente diferente. Sin embargo, cabe mencionar que en últimos días se han hecho virales algunos videos con motivo del Día de Muertos. Por un lado, había algunas que estaban diciendo que la nueva tendencia en los altares del Día de Muertos, los cuales eran completamente blancos, es decir, los mexicanos están acostumbrados a que vean los altares de muertos pues de muchos colores, papel picado de colores, toda una explosión de colores. Pero en este caso se veía algo muy minimalista, es decir, se veía todo blanco, todo era de un solo color. Y es que de ahí precisamente nacía la polémica, porque algunas personas lo defendían, decían, pues es que esto la nueva tendencia, es lo nuevo, hay que actualizarse, mientras que por otro lado estaban otros que decían, en México no tenemos por qué actualizarnos porque esa es nuestra cultura. Sería como renunciar a la cultura por tratar de traer cosas de otros países cuando realmente en México tenemos una cultura muy viva, muy sana, muy fuerte. Las llamadas ofrendas aesthetic son reinterpretaciones modernas que buscan mantener la esencia de honrar a los seres queridos fallecidos, pero con una estética más cuidada, minimalista y acorde con espacios contemporáneos. En lugar de colores vivos, papel picado tradicional y abundantes flores. ¿Has visto estos altares del Día de Muertos y ofrendas blancas, limpias, minimalistas y aesthetic que están de moda? Hay quienes se indignan con esto, pues señalan que no es una cuestión estética, sino también una cuestión de clasismo, poder y un poco de colonialismo moderno. Porque sí, podría considerarlas lindas, pero ¿por qué asociamos lo blanco con lo bello y lo minimalista con lo sofisticado? Sin embargo, me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú a quién apoyas? ¿Estás del lado de aquellas personas que dicen, no, sí, hay que actualizarnos, todo sea blanco, hay que dejar los colores atrás, el rosa mexicano y todo eso hay que dejarlo atrás y hay que abrazar los beige, todo más sobrio? ¿O estás de acuerdo con aquellos que dicen, no, nosotros los mexicanos tenemos que defender lo que somos, no podemos renunciar a lo que somos, y los mexicanos son eso, son colores, es una explosión de colores, por eso nos conocen en todo el mundo? A ver, yo lo que pienso es que me gusta más lo colorido. ¿Por qué? Porque voy a México y lo veo y me gusta y me encanta, porque es diferente, porque tiene su propia personalidad. Para ver algo más minimalista, pues ya tengo mi país o muchos otros países para verlo. Pero a mí lo que me gusta es ver esos colores tan vivos en todo lo que hacen los mexicanos. ¿A quién de estos dos apoyas? Y es que si aquí hacemos una pequeña pausa y ponemos a rememorar, y de hecho me encantaría que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué otra cosa se acuerdan o se les viene a la mente, pero rápidamente les podría decir el transporte público. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que el transporte público está pintado de colores llamativos? ¿Cuántas veces de repente el metro de la Ciudad de México es anaranjado, pero de repente viene un fuchsia y de repente viene un amarillo? No vayamos tan lejos, el tema de las quinceañeras aquí en México es algo normal, que ha llamado la atención de muchísimos países de todo el mundo. De hecho, me atrevo a decir que, por ejemplo, me tocó estar una vez en Colombia. Yo pensé que se hacía a todo mundo, pero resulta ser que no. O sea, a Colombia le gusta la cultura mexicana y posteriormente lleva lo que son las quinceañeras de México y hacen lo mismo en Colombia. Actualmente ves que las niñas de 15 pues hacen sus 15 años y todo eso. También en Estados Unidos les gustó tanto lo de los 15 años que no lo quisieron copiar del todo, sino que le llamaron los Sweet 16, los dulces 16. Y actualmente Estados Unidos está haciendo mucho eso. Y es que de hecho nos podemos dar cuenta cómo toda esa cultura, esa explosión de colores, todo eso que realmente en México es la esencia del mexicano, la lucha libre, los colores. El tema de los 15 años, mi sobrina grabó conmigo ese vídeo sobre fiestas de 15 años. Mi sobrina ha reaccionado a México un par de veces en mi canal. Una fue para fiesta de 15 años y la otra fue para dulces mexicanos picantes, probarlos ella y yo. Dos cosas que a una niña le encantan. No la voy a poner a grabar todo tipo de vídeos porque me da visibilidad y audiencia y ya está. Aunque no sea algo que a mi sobrina le guste o simplemente no le importe. Y le gustó mucho la fiesta de los 15 años. Claro, con 10 años ves a un adolescente de 15 con esos vestidos y esa fiesta que le hacen siendo la protagonista, como si fuera prácticamente una princesa, algunas montadas a caballo. Claro, le flipó, normal. Y lo de los 15 años en Colombia, me he dado cuenta que en Venezuela también
lo hacen porque el peluquero de enfrente de mi casa, que es donde voy todos los meses, me dijo que iba a una fiesta de 15 años y la celebraban aquí en España. O sea, me he dado cuenta que esto, lo de los 15 años, viene de México, pero se ha ido extendiendo en varios países. Todo eso le gusta a otros países y eso es lo que les llama la atención. Por ejemplo, en Estados Unidos nos podemos dar cuenta que ya últimamente la gente ya está festejando los cumpleaños como en México, que de repente que la piñata, que esto, que el otro. Es decir, han tomado cosas, pero no las han tomado porque simple y sencillamente las quieran tomar, sino porque les ha gustado. En Japón, por ejemplo, hay videos en los cuales se puede ver a personas de Japón vestidos como de Catrina y están haciendo algunos shows en Japón. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que tenemos en México es muy valioso. La tradición mexicana cruzó fronteras. En un noticiero chino, los presentadores sorprendieron al mundo al aparecer en pantalla vestidos como muertos vivientes, en honor al Día de Muertos de México. En Alemania, los presentadores de un reconocido canal de noticias sorprendieron a millones de televidentes al aparecer, maquillados como catrinas y calaveras, en homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas de México. Este año, miles de ciudadanos chinos participaron en el primer Festival Internacional del Día de Muertos, organizado en Pekín y Shanghái, donde se mezclaron calaveras mexicanas. ¡Wow! ¡Cómo mola, que te celebren en todo el mundo lo que tú haces! Me ha gustado ver esta parte. Y es por eso precisamente que lo toman como inspiración no en cualquier país. En países primermundistas, les estoy diciendo Estados Unidos, está el Día del Taco en Noruega. Entonces nos podemos dar cuenta que en países cercanos como Guatemala, Centroamérica, Colombia, etcétera, de repente toman cosas por parte de México que les gustan, pero también países más lejanos y de primer mundo, también más desarrollados, pero aún así les gusta la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque es algo distintivo de los mexicanos, pero también es algo que es completamente diferente a lo que ellos tienen. En México estamos de fiesta. Nos vestimos de para dar vida a esta celebración. Esto es una profunda tradición. Nuestro Xolo guía nuestro camino. Este es el Día de Muertos, un ritual del México prehispánico. Y es que eso no es algo que se esté inventando ahorita, que tenga 5 o 10 años. Es algo que ya viene en el ADN, viene en la cultura. Por ejemplo, los huipiles que utilizaban las mujeres aquí en México hace bastantes años no eran blancos con negro, eran de muchísimos colores. Todavía lo podemos ver, por ejemplo, en Oaxaca, con los vestidos o con los trajes típicos de Oaxaca y de muchos otros estados donde son de colores. O sea, es un vestido negro tal vez, pero con miles de colores. Y es esa la tradición, es esa justamente la esencia del mexicano. Los americanos viendo el desmadre de los mexicanos. Los mexicanos. Por ejemplo, todo el mundo honra a sus difuntos, sin embargo, ningún lugar en el mundo lo hace como México. Altares llenos de colores, calaveritas de azúcar decoradas con betunes, rosa, morado, azul, etc. Es una barbaridad, es un auténtico gozo poder ver todo lo que se celebra en el Día de Muertos en México. La gente maquillándose, los disfraces, los altares, cómo predomina el color naranja, cómo ponen de bonito el zócalo. Veladoras y montañas de flores anaranjadas de cempasúchil, panteones enteros se iluminan en una noche mágica, cubiertos de pétalos dorados y comida colorida. Sin embargo, aquí hagamos una pausa porque ¿qué pasaría si yo te dijera que todo lo que te acabo de comentar de los colores, del pan, de la comida, todo eso, no es la raíz de todo lo que tenemos en México, sino que eso es el fruto, es el producto precisamente de ti y de cualquier otro mexicano, es decir, lo que tenemos como cultura, como esencia, lo que traemos en el ADN. Y es que no vayamos tan lejos, en México pasan muchísimas cosas que sería impensable que pasaran en otros lugares. De esta forma es normal que tú te metas a revisar las redes sociales y de repente veas videos que parecería que las hicieron con inteligencia artificial, pero no, son cosas que pasaron en México. México es demasiado surrealista, pasan cosas que de hecho serían impensables que pasaran en países de primer mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los 15 de Rubí? Lo que iba a ser un modesto cumpleaños en una ranchería potosina se convirtió en un fenómeno viral mundial cuando sus padres dijeron en un video: quedan todos cordialmente invitados. ¿Y cuál fue el resultado? Acudieron más de 30,000 personas a la celebración, es decir, muchísimas más de las 800 esperadas. ¿Que esperaban 800 personas y acudieron 30,000 a una fiesta familiar? ¿Pero qué actuaba? ¿Lady Gaga o qué? Esto es de locos. ¡Qué pasada, tío! Solo ocurre en México. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Quedan todos cordialmente invitados.
Gracias. Y es que de hecho no estoy exagerando, justamente cuando pasó eso de los 15 de Rubí me tocó estar en Centroamérica y a mí me impresionó que yo pensé que era algo solamente de México. Yo dije, bueno, solamente en México está pasando y se está haciendo viral, pero a mí me tocó que estaba en Centroamérica, tomé una combi y atrás decía rumbo a los 15 de Rubí y ahí entendí el poder que había tenido la noticia, no solamente en México sino en muchísimos países de todo el mundo. Y es que ese día se convirtió en fiesta nacional con bandas musicales, banquetes para multitudes y cobertura de la prensa internacional. Ese día un pueblo de solamente 2,000 habitantes fue epicentro de un festejo estilo festival masivo con más de 30,000 personas, por lo cual algunos lo llamaban el Coachella del rancho. De esta forma una simple invitación terminó con helicópteros sobrevolando una quinceañera y corridos compuestos en honor al evento. Y en cuestión de horas ya no era una fiesta de pueblo, era una fiesta de nación. La invitación corrió por todo internet. Políticos, artistas, marcas, influencers y hasta noticieros internacionales hablaban de ella. Pero es como si hicieran un festival de música y que acuden decenas de miles de personas y se crea una fiesta enorme. Y es que de eventos como estos se ha acuñado la famosa frase de México mágico, la cual se usa para referirnos a nuestros propios momentos absurdos y maravillosos. Pues un taxi en Porsche. Describe los momentos más el Dr. Simi. Realistas, desde botargas bailando en la calle hasta situaciones insospechadas en las calles de México. México es el país más extraño del mundo por esta razón. Y es que en México puedes pasear por un parque tranquilamente y encontrarte con una escena así cuando menos lo esperas, amigos. Güey, ¿se dan cuenta que México es el país más surrealista que pueda existir? Sí, güey, imagínate que vas a la feria de tu municipio, de tu barrio, de tu colonia. Vas a subir un juego al famosísimo dragón y de repente ves esto. Una banda tocando en una atracción. Ostras, pues sí que es surrealista esto, ¿eh? ¡Qué bueno! De hecho, en nuestro país es normal ver un desfile improvisado con mariachis y alebrijes en pleno aeropuerto. Totalmente normal. En una plaza, en plena calle, en un edificio, y la gente enseguida los rodean. Y en muchas ocasiones se ponen a bailar. Incluso en países de gente que es más parada, de no salir de fiesta ni nada, como en Polonia, han revolucionado. O sea, yo he visto vídeos de músicos mexicanos, del folclore, mariachis, banda norteña, etcétera, tocar fuera, en Polonia, y la gente ponerse a bailar como locos. Pero si allí no salen de fiesta. Eso es algo que, vamos, que se puede ver en mi canal, se ha mostrado y se puede ver en infinidad de vídeos por las redes sociales. Un grupo de vecinos decorando su calle con cientos de papelitos de colores para la fiesta del barrio, o un video viral de un hombre paseando a su mascota cocodrilo con total calma, un transporte público convertido en karaoke. Para sentirme un poquito más seguro. Si tiran transporte público, serán ¿por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? ¡Qué buen rollo! Yo quiero ir a un parque de atracciones donde haya músicos tocando en la misma atracción y quiero montar en esos autobuses con gente haciendo karaokes. Ostras, yo me apunto ahí, vamos. Una fiesta así de gratis. Mientras vas al trabajo. Es que, ¿qué más se puede pedir? Pero que se montan la fiesta con luces y todo. Y es que todas esas anécdotas son las que hacen que México sea mágico. Una muestra de que en medio de todos los problemas que tenemos, cada uno de nosotros, ¿eso qué es? ¿Lleva una araña de peluche? ¿Qué es eso? estamos dispuestos a reír y a poner una buena cara a lo que sigue. Y de esta forma continuar con nuestras vidas. No por nada el mismo Salvador Dalí decía con cierta ironía que no podía soportar estar en un país más surrealista que sus propias pinturas. ¿Realmente México es el país más surrealista que existe? Y sí, ya sabemos que en cada esquina te puedes encontrar cosas muy salidas de contexto, pero muy salidas de contexto. Y se dice que México es tan surrealista que Dalí no quería volver aquí. Así que como puedes ver, México no necesita copiarle esas modas sin sabor a otros países. Nosotros tenemos mucho sazón para compartir, ese es nuestro sello distintivo. Lo que le gusta al mundo de México es precisamente eso. La lucha libre es amada por extranjeros porque en sus países no hay algo similar. El mariachi lo aman porque no existe en ninguna otra parte del mundo. Todos recuerdan a sus seres queridos, pero nunca han visto que se los recuerde como lo recuerdan los mexicanos. Todo el mundo escucha música, pero nadie como los mariachis en vivo o las bandas en vivo del norte del país. Por eso es que muchos países de Latinoamérica lo copian, porque en sus países
países no hay eso. Momentos más surrealistas de México. Güey, existe Godzilla contra Kong, Iron Man contra Capitán América. Luego está Doctor Simi contra Mamá Lucha, güey, ese es otro pedo. ¿Cómo olvidar cuando metieron a un burro en taxi, güey? El mundo del poli captado en cámara. El que vaya a Japón no va a encontrar a ninguna parejita besuqueándose en la calle, menos cachumeándose. Y aquí en México, por donde quiera, ves amor, donde quiera. Y sí, lo cierto es que hay algunas cosas como los tacos al pastor que tomamos inspiración del kebab que nació en Irak. Sin embargo, en ninguna otra parte del mundo van a poder probar los hermosos taquitos al pastor. En cualquier parte del mundo pueden escuchar música, pero no pueden escuchar banda en vivo como en México, que sacó de la depresión al mismísimo Justin Bieber. Ay, no sabía esto. No tenía ni idea. En pocas palabras, nuestra cultura proclama con orgullo que más es más color, más alegría, más vida, así en un mundo lleno. Espera, ¿un extraterrestre que va en bici o algo así y no se ven las ruedas? ¿Puede ser? De frialdad y oscuridad, México le ofrece al mundo calidez humana y color en su máxima expresión. Aquí ofrecemos esa energía mexicana, porque en este rincón de... ¡Ostras, qué bueno! ¡Qué bueno! Hay que estar en una especie de casa del terror o bueno, en una feria y una atracción que va dando vueltas y una señora vestida de monja como de terror, como satánica, ¿no? O algo así. Aquí en medio, qué bueno. El planeta, la vida se vive cada latido con un diferente color. Él es Rafa Ábalos. Lavó su colchón y al dejarlo secar afuera de su casa, alguien se lo llevó. Y ya el viernes fue cuando lo volví a sacar, me metí a bañar y en eso salgo y ya no estaba mi colchón. Pero lo más grande que me encontré en la colonia Narvarte, en la ciudad de México, que no me puede creer, pero hay una guardería que se llama Children a su madre. Y es que... Children a su madre. Qué juego de palabras. Children es niños en inglés y hacen un juego de palabras. Children a su madre. Una guardería que oficialmente se llama así. ¡Qué bueno! Todo esto que te acabo de comentar y muchas cosas más que ustedes me van a poner en la parte de los comentarios, eso precisamente es el maximalismo mexicano. Y no podemos dejarlo morir porque eso es nuestra historia, porque eso es lo que somos tú y yo. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!